se nos empieza a conectar. Vamos a hacer una charla con nuestro amigo Julio Ramírez acerca de dos temas. Sabemos que, bueno, son bastantes los temas que podríamos estar platicando sobre lo que acontece en nuestro país, pero queremos dedicarle parte de esta transmisión en vivo a algo que sucedió la noche de ayer en Uruapan, Michoacán, una ciudad muy importante de aquí de Michoacán, donde, pues, terminando una entrevista a un periodista local, lo abatieron a tiros. Entonces, bueno, de eso vamos a estar platicando con Julio, su opinión, y sobre un tema que tiene que ver con la rendición de cuentas, la desaparición del INAI, que hoy en la mañanera, en esta mañanera del pueblo, pues se dio, no, bueno, el anuncio ya estaba, pero se dio otra vez ponerlo ahí en el renglón, poniendo el dedo en el renglón, diciendo que este tipo de organismo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es mucho dinero lo que va hacia el INAI, es lo que dice el Poder Ejecutivo, pero veremos, ahorita platicaremos más adelante con nuestro amigo Julio, a quien le doy la bienvenida. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jairo, amigos, gracias por seguirnos a través de TikTok, gracias por estar aquí en YouTube y súper triste la noticia, lamentable el ataque contra Mauricio Cruz Solís en pleno centro de la capital aguacatera, en Uruapan. Lamentabilísimo lo que está sucediendo, lamentable las reacciones, y ahorita pasamos a algunos contenidos para darnos una idea de lo que está sucediendo. Y sobre el INAI, pues sí, en efecto, ya está más que cantada la desaparición del órgano garante de la información, pero vamos a hablar un poquito de todo lo que conlleva, porque no solamente es el INAI, son los 32, digamos, INAIcitos de cada estado, y bueno, todo alrededor de lo que se ha denominado como la austeridad republicana, Jairo. Pues mira, yo creo que hablar de esta presunta austeridad, creo que es, para mí me resulta algo falso, porque no se ha demostrado en los años pasados que realmente se haya ahorrado por unas cuestiones de austeridad, digamos, en las acciones de gobierno, en el manejo de los recursos para pagar este tipo de nóminas grandísimas como en estos tipos de organismos. Claro. Inclusive el INAI ha mandado una propuesta, ¿no?, a la Secretaría de Gobernación para que ellos también, digamos, en esta austeridad, pues reducen sus salarios, reducen el tipo de, digamos, beneficios que pudieran tener, si así le podremos llamar, Uh-huh. a cambio de que no desaparezca, ¿no? Porque desaparecer el INAI, ¿qué conlleva? Desaparecer el INAI, si de por sí tenemos poca transparencia en todos aquellos que tienen que rendir cuentas, no nada más los gobiernos, sino también, por ejemplo, congresos, donde todo se maneja el recurso público, ¿no? Todas aquellas entidades donde se hace uso del recurso público, pues es donde tienen que rendir estas cuentas, lo cual desaparecer este tipo de organismos pues nos lleva a una opacidad tremenda en un México que requiere de por sí acabar con una corrupción que en 6 años pues parece que no se avanzó nada, ¿eh? Oye, ¿qué crees, Jairo? Se nos olvidó meter el intro. Hay que meterlo para que la gente de YouTube conozca el intro de nuestro programa, y mientras seguimos platicando acá en TikTok. Noticias de impacto en tu red social. Tu TikTok ya lo vas a ver. Al grano te espera, ven a entender. Lo que está acá, porque también estamos transmitiendo en YouTube a Así través es. del canal de nuestro amigo Julio. Julio. Muchas gracias, muchas gracias. No, era nada más presentar el intro de nuestro programa, y en efecto, lo que dices es cierto, es decir, el organismo garante de información, pues justamente nos facilitaba, digamos, a los ciudadanos hacer preguntas, y hoy es interesante lo que dice la doctora al respecto, y hubo todo un debate que me gustaría ahorita clipear. Si quieres lo vemos. Hay que verlo, pero hay que comentarlo acá. Lo vas comentando, porfa, en TikTok, ¿no? Por supuesto, Sale. ahorita para los
Lo meto para que lo vean. Listo. Bueno, nos encontramos con la reportera. Pues creando a partir del Plan C y este llamado que se hizo a todos los mexicanos y mexicanas a que votaran masivamente por el proyecto de nación que recupera el sentido humanístico de la Carta Magna, pues también hay otras áreas importantes, entre ellas pues se busca también no tener un gobierno tan, cargado hacia la opulencia y hacia el mal gasto del dinero del pueblo. En ese sentido, pues se plantea la extinción de organismos autónomos. En la revista Contralínea tuvimos acceso al expediente que se le entregó a la secretaria de Gobernación, sí, Rosa Isela Rodríguez, por parte de los comisionados y comisionadas del INAI. En ese expediente pues se documentan muchos hechos que pudieran ser incluso pues parte de la corrupción que se enquistó en el INAI. Se trata de también excesos como los viajes al extranjero de comisionadas y comisionados, pero también de otros temas que son importantes, por ejemplo, la renta de un edificio, el edificio sede aquí en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, que cuesta 7 millones de pesos mensuales. Es decir que a lo largo de los 12 años que ya ha sido rentado, pues podría superar los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esta renta en vez de haber comprado un edificio sede. Y aquí el problema es que, como pasó también con el tema de las tarjetas American Express, en 2020 los comisionados y comisionadas del INAI entonces en el Pleno fallaron en contra de la transparencia, a favor de la censura, para que esta documentación, tanto de las rentas como de la propia, toda la contratación de este edificio, pues no se conociera, lo clasificaron como confidencial. Entonces no podemos saber si ya supera los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esto. Hay otros temas también importantes, se documenta el caso de las tarjetas American Express, que por cierto en la revista Contralínea documentamos este uso indebido, no solo en el table dance, en su caso del excomisionado Oscar Guerra Fort, sino también del uso hasta donde tuvo vigencia en restaurantes y bares, restaurantes de lujo y también bares, que por supuesto el dinero público no se debe derrochar en esas cosas. Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con esta extorsión permanente que sufrieron algunos de los propios funcionarios del INAI, donde se les cobraba entre el 10 y el 60% de su sueldo para poder seguir trabajando ahí en el INAI, y la gente, pues como tiene a veces necesidad de este trabajo, pues aceptaba estas condiciones inhumanas. Y hay otros casos documentados, como por ejemplo contrataciones presuntamente de corrupción en materia de paquetería y también de limpieza. Preguntarle, Presidenta, si se va a tomar en cuenta toda esta documentación que ya tiene la Secretaría de Gobernación, pues para que estos casos, si se demuestra que son hechos de corrupción, pues se pueda ir limpiando y que no haya impunidad, ya que se está en este proceso de extinción de ese instituto. Sí. Con la extinción y básicamente Supongo que el INAI tiene su Contraloría interna, ¿verdad? Sí tiene, pero por Su ejemplo… órgano interno de control se llama. Exactamente, en el caso de las tarjetas American Express, cuando surge el escándalo, pues abren un expediente y todavía es la fecha en que no dan resultados. Sí, yo creo que se tiene que… No debe haber impunidad nunca. Yo creo que eso es un principio. Ahora, sobre el caso del INAI, está en puerta la reforma para los organismos autónomos. Se está viendo en algunos casos, lo adelanto, el tema de la independencia técnica, porque es parte de lo que se firmó en su momento en el tratado para algunos organismos. Eso lo está revisando incluso el propio Congreso. Pues para que quede claramente en algunos casos que tienen que tener su independencia técnica para que no haya problema en ese sentido. Pero como organismo autónomo, el INAI, y por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca.
no tiene sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia. Pero esto es muy importante. Porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del Ejecutivo, de los ejecutivos, de los legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días pues es un ejercicio de transparencia. Entonces, la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y estamos trabajando, viene una parte en la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia. Yo creo que, Julio, a ver, a mí me parece algo aquí para pensarlo, porque estamos escuchando, estamos viendo en YouTube, porque estamos también en vivo, de decirle a los amigos que están en TikTok, acá en YouTube, estamos viendo el video de esta mañanera donde habla precisamente de cómo garantizar la cuestión de transparencia. O sea, yéndose a otra dependencia anticorrupción, o sea, cargarle más a una dependencia que por sí sola no ha dado resultados en cuestiones de combate a la corrupción. Porque han pasado un sexenio de que se nos ha dicho día y noche, con la cuarta transformación se iba a terminar la corrupción y parece que no. Seguimos apareciendo México como dentro de los países donde más corrupción existe. Ajá. Y otra parte aquí importante, si en esta cuestión vamos que porque hay corrupción en este organismo autónomo, o sea, lo ponen entre comillas autónomo, que sabemos que estos organismos, pues claramente se designa a alguien que está encargado, los puestos también se designan, aunque son muchos por invitación abierta o no, pero esto los designan los propios, ¿quién los toma en cuenta? ¿Quién les da su nombramiento? O sea, hay que ver desde el punto de vista que se hace del lado político, ¿no? Como sí. En todos estos organismos que están en los estados, que también se designan a través de los congresos, donde se ponen una terna, pero ¿quién presenta la terna? Los propios diputados, en el caso de los estados. Uh-huh. En estos tipos de organismos que tienen que ver con la transparencia, con la anticorrupción, uh-huh. Inclusive. Pero aquí, si vamos a ese caso de calificar a organismos autónomos y no autónomas por caso de corrupción, pues estaría desapareciendo Segalmex, ¿no? Porque no hay que olvidar que se desaparecieron 12,000 millones de pesos en el sexenio pasado y que pues ya no se investigó, ya no se supo nada, ya se murió ese caso, al cabo que pues ya pasó, ¿no? Ya estamos en otro periodo, estamos en el segundo piso de la 4T, pero eso se está dejando al olvido. Y solo estamos hablando de un desfalco de 12,000 millones de pesos, uh-huh. Que está ahí comprobado. Sin embargo, ¿por qué no desaparece Segalmex? Uh-huh. O sea, yo pondría, por ejemplo, ese caso. Si a cuestiones de corrupción vamos para desaparecer organismos o secretarías, pues no nada más es así. O sea, se tiene que llegar con los culpables y si hay esos casos de corrupción, inclusive en este INAI, pues se tiene que revisar, analizar y de ver quién tuvo esos gastos y castigarlos, ¿no? Uh-huh. Ok, me llaman muchas cosas la atención. En principio, una cargada de reporteros en la mañanera que tienen evidentemente una agenda bastante clara y lo hacen muy bien, es decir, están combatiendo y de la manera, digamos, que parece más plural y están evidentemente apoyando y respaldando al gobierno desde Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, y no lo digo solamente por contralínea, sino que hay muchos medios y se nota, eso no se esconde, pero también por el otro lado se les llama paleros, ¿no, Julio? Son paleros y está muy bien, o sea, hay que entender que así trabajan y ese es un tema aparte, pero bueno, por otro lado, pues también
¿Cómo podemos exigir desde los medios de comunicación, cómo podemos exigir que haya comunicadores plurales y también en el Estado no hay gente que sea plural? Y esto, lo que tú dices, evidencia que son dos bandos, al menos dos bandos, que están diciéndose, yo soy el bueno, yo hago bien las cosas, cuando en realidad pues son una corruptela, y los mexicanos lo que queremos es tener, digamos, una correcta, una correcta aplicación de la política y que haya un sentido político bien aplicado. Entonces, no puede ser tampoco, o sea, que el Instituto Nacional de Transparencia haga un negocio con la renta de su inmueble desde el principio. Y así también ese mismo No, negocio, Julio, pero si eso nos vamos, a ver, también ese mismo negocio está en la Fiscalía General de la República y todo el mundo pues lo está sabe. en todos lados, Julio, o sea, todos los gobiernos lo aplican, Ese es el tema, está en todos lados. o sea, está en todos lados. Está en todos lados, que no nos vengan a platicar casos de corrupción. O sea, también hay que De recordar hecho, que aquí el en Pleno, Michoacán, perdón que te interrumpa, de hecho, aquí en Michoacán, gente, hay un edificio que ahorita está una secretaría ajá, y que esta secretaría, bueno, corresponde a un gobierno de la 4T, pero anteriormente ese edificio era del PRD, ¿cuál es? está sobre el Boulevard García de León, Ok. la actual Secretaría de Cultura. O Ujú, sea, ese edificio antes estaban las oficinas del PRD. mm, O sea, no, curioso. bueno, se lo pudieron rentar Curioso. primero al PRD y ahorita a Morena, no Es pasa nada, curioso, ¿no? o sea, Pero, ¿cuándo vamos a aceptar y cuándo vamos a criticar que el gobierno, que la gente que llega al gobierno llega para inflarse los bolsillos y no está pensando en los ciudadanos? Y no estoy hablando del PAN y el PRI nada más, estoy hablando también de los morenos. O sea, estamos viendo que lo que quiere la 4T y la autodenominada Cuarta Transformación es cambiar el balón solamente de cancha, porque están haciendo lo mismo y eso ya está quedando evidente. Pero insisto, déjame comentar un poquito de Oscar Mauricio Guerra Forte, el comisionado que se metió un table dance a gastarse el dinero con tarjetas American Express. Es decir, cualquier acto de corrupción, porque este señor ya había sido fuertemente cuestionado porque realizó la Plataforma Nacional de Transparencia de una manera, o sea, fue muy gastalón. No recuerdo si fueron 80 o 40 millones de pesos en algo que se pudo haber resuelto con Linux, y había una fuerte demanda de programadores que decían, yo lo puedo hacer gratis y lo trabajamos con Linux, mucho más seguro. La realidad es que la Plataforma Nacional de Transparencia es una reverenda porquería, no sirve para hacer las solicitudes de información, a veces se cae, tiene faltas de ortografía, está hecha, la verdad, de manera muy torpe. Y no solamente eso, se tiraron todos los archivos de Infomex que eran de gobiernos anteriores. Es decir, ahí está la sospecha clara de que se tiró toda la información que era de otros gobiernos, del PAN, sobre todo, ¿no? Se funda el INAI como IFAI desde el año 2000 con la llegada de Vicente Fox. Entonces, es evidente que hubo también otros comisionados como Rosendevgeni, Monterrey Chepov, que protegían mucho la figura de Enrique Peña Nieto, protegían mucho la figura militar. Eso se ha venido dando. Entonces, pues evidentemente esto ha sumado para que, digamos, ahora el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación lo tire con las pero a manos ver, en la cintura. sí, sí, claro, Julio, pero a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que estas mañaneras del pueblo, entre comillas, sean, No, no son sean transparencias. una acción de transparencia? O sea, sean un No, método no de lo son, no transparencia. lo son. Hay que Ah, recordar que la información por transparencia tiene algunas características, entre ellas o que sea, la puedes usar. te están diciendo que esto es cumplir con la ciudadanía, a informar, además. A ver, las mañaneras hemos visto y se ha contabilizado, hay medios especializados, Sí, inclusive organismos que contaron las mentiras que dijo Andrés Manuel López Obrador en cada mañanera. Están sí, 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 contabilizadas. sí, sí, no, no, o O sea, sea, es evidentemente que no es cómo puedes decir que una mañanera es una cuestión de transparencia o no, rendición de sin duda cuentas? no lo es, sin duda no lo es. O sea, no lo es, por donde tú lo veas. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí en su respuesta, dice que este es un ejemplo de la transparencia. No lo es. Eso tenemos que dejarlo claro. No son las mañaneras nada, no es un ejercicio correcto de transparencia. En principio, porque
no podría, digamos, un ciudadano mexicano Es que, llegar y decir, es que el presidente dijo tal cosa o la presidenta dijo tal cosa y ahora se tiene que hacer tal, como sí puede llegar a ser, por ejemplo, en un proceso oficial, en un proceso, en un juicio incluso, se puede utilizar información por transparencia. Eso evidentemente que no es una característica que tenga la información ofrecida a través de las mañaneras, sin duda. bueno, por acá en TikTok nos comenta José Luis, saludamos José Luis. Bueno, todos los gobiernos son rateros, los del PRI ahora son de Morena, la misma porquería, comenta. Pues Tiene sí, razón. parte de muchos se ha integrado Morena, pues los ha recibido bien, o sea, el último caso pues recibió a Yunes, imagínate alguien que estaba contrapunteado, ¿no? Con la propia ahora gobernadora Rocío Nale, y ahora lo reciben, o sea, lo recibieron con aplausos en el Senado, pues eso te habla de cómo se están llevando actualmente la política, que no ha cambiado mucho. Unos quisiéramos, bueno, que hay personas destacadas en todos lados, ¿eh? Yo creo que hay personas o políticos que están comprometidos, quizás, pero pues eso sí los podemos contar. Julio, pues mira, yo creo que es importante ver hacia dónde va dirigido y claro, pues es lo que quieren hablar. Es que, ¿sabes que te quieren otra vez envolver? O sea, son como aquellos magos callejeros, ¿no? Que te hacen el truco con la mano derecha y con la izquierda, a lo mejor te están cambiando la pelotita y demás, ¿no? O sea, ¿dónde quedó la pelotita? Así están. O sea, cada mañanera suben un tema para que genere un ruido importante, ¿no? Y se olvide de lo realmente que tiene que alertar al gobierno a decir que pues, no está teniendo los resultados, ¿no? Y no Sí, quiero desviar el tema, pero ayer lo vimos con Gers Manero, este fiscal, lamentablemente diciendo cada barbaridad, ¿no? Contestándole, según exigiéndole a Estados Unidos, etcétera, cosas, cuando ellos le deberían piden de decir, transparencia a oye, Estados Unidos. cuando ellos deberían decir, oye, pues gracias, maestro, por atraparlo, porque también era un prófugo de nosotros, ¿no? O Fue lo sea, que dijo Ken Salazar, el embajador sí, o sea, gracias, estadounidense en México. pero pues oye, me hubieras avisado, o sea, ¿qué onda? Eso es lo que yo te voy a pedir. Pero jamás, o sea, jamás habló de una cuestión, y eso también tiene que ver con la transparencia, Julio, porque Sin estás duda. hablando de una transparencia de una fiscalía, o sea, no te está diciendo que sea transparente las acciones que va a tener, pues obvio no, tampoco, pero sí estos resultados. O sea, ¿cuáles son los resultados que ha tenido una fiscalía, por ejemplo, para que repita otros 6 años? Porque Claro. permanece, ¿no? El fiscal, no lo Claro. mueven, Sí, no, el fiscal se mantendrá. se mantendrá. Y así muchos, por ejemplo, que no están dando resultados, y vamos a hablar más adelante, aquí en Michoacán, el dirigente del PRI, Guillermo Valencia, el día martes, habló del caso Cotija, donde lamentablemente asesinaron a un expresidente, apenas, o sea, y también a una funcionaria de seguridad. Ajá. Entonces, mientras tanto, pues tenemos a un gobernador que pues está en Suecia, que anda de gira en Europa y Anda viendo lo del, ¿cómo lo se de que, llama? Lo pues, pues del, ya no sabemos si anda, por ejemplo, que según atrayendo inversión, que según viendo lo del teleférico, etcétera, ¿no? lo del Pero teleférico. todo esto que te estoy diciendo, todo esto que te estoy diciendo, tiene que ver con la transparencia. Ajá. ¿Cuánto se gasta? ¿Quién va con un gobernador o con un presidente municipal? El caso de Morelia, que viajó a China no hace mucho. Ajá. ¿Cuáles son los resultados que va a recibir? Todo esto nos debe interesar porque lo están haciendo con dinero de los ciudadanos. Claro, Todos los ejemplos que te estoy poniendo tienen que ver con la transparencia. por Y supuesto. sí, como todos lo están empujando hacia que es un tema de seguridad nacional, obras públicas de seguridad nacional dejan de ser transparentes. Un aeropuerto que debería saber en qué se gastaron en cada tornillo, seguridad nacional.
Sí. Un tren que también deberíamos de saber en qué se gastó cada vía, cada durmiente, cada balastro, ¿no? Seguridad nacional. Un segundo piso de la Ciudad de México todavía no sabemos. ¿Por qué? Porque hay opacidad y lo resguardaron tantos años que sabían su proyecto que traían de nación para proteger eso. Y no lo estamos viendo y no estamos diciendo del gobierno que está ahorita gobernando actualmente. Ya lo pasado, ya lo dijimos, ya lo pasado ya nos cansamos de haberlo señalado y también los que están ahorita Sí. lo señalaron, Julio. Los que están ahorita, algunas cosas Bueno, llegaron al poder gracias a eso. y ahora parece que ya se les olvidó, parece Ya que se les todo eso que olvidó. reclamaban a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, ya se les olvidó. Claro. Y ahora Sí, que ya se les están olvidó. siendo gobierno, ahora no, ahora hay que ocultar, no hay que ser transparentes, hay que ser opacos, hay que decir que es seguridad nacional, hay que inventarnos cosas, hay que quitar organismos. Fíjate, un país que te están quitando tus derechos, ¿no? Con una Comisión Nacional de Derechos Humanos a modo, que no ha dado ninguna casi recomendación contra un ejército, contra autoridades que gobiernen claramente Morena, ¿no? Se ha mantenido, pues, gastando en lujos, porque así lo vimos, gastando en cortes de carne importantes. Ahí también hay corrupción. Claro. ¿Y es un organismo qué? Pues sí, pero es ligado con la 4T. Aquí Pero es ese un es el tema. organismo ¿qué? Público Autónomo. autónomo, y por eso no va a desaparecer, porque se entregó. Pero ahí se vio, ahí le enseñaron los propios trabajadores que inclusive le renunciaron, Uh-huh. ¿sí? Jamás se había visto que le renunciaran ese tipo de trabajador o de personal a la Comisión Nacional de Derechos. Por primera vez, o como dicen ellos, primera vez en la historia. O sea, estamos haciendo historia. Pues sí, también en eso se hace historia, también en la corrupción que se está manejando en estos momentos es historia, pero parece que les duele saber que se llame corrupción también, porque según es la bandera con la que están Sí. gobernando estos tipos de segundo piso ya de la cuarta transformación. Claro. Pero dejemos el romanticismo de los cambios y del enojo que tenemos muchos con gobiernos anteriores, porque también, no van a salir. ¿Dónde estabas tú cuando estaba gobernando Salinas? Pues estaba en la primaria, cabrón. Cuando la Casa Blanca, mira, aquí Oye, ¿dónde sí, y estabas no tú sale cuando? nada de las casas blancas, la de Peña, la de Videgaray, la roja de No, Xochitl porque y en aquel, González. bueno, sí. Ok, ¿y dónde estabas tú cuando Calderón? Pues también, haciéndosela de pedo a Calderón. Dice Héctor Collado, son iguales que el PRIAN los de Morena. Pues sí, nosotros hemos seguido haciendo la chamba, nomás que pues ahorita ya está muy marcado este asunto, ¿no? ¿Qué te parece si ya entramos al Al segundo tema tema. Vamos al segundo tema. de Mauricio Cruz? Déjame pasar esta presentación. No tiene audio, o bueno, no tiene audio, pero básicamente pues es aquí básicamente explicamos quién es el periodista Mauricio Cruz Solís, originario de Uruapan, y básicamente me llama mucho la atención esto que después de haber hecho una entrevista al alcalde de la capital aguacatera, que es Carlos Manso, si no me equivoco, esto fue instantes antes, de acuerdo con lo que pude ver. Esta es una reacción de nuestra compañera Dalia Martínez, donde explica que tenía tan solo 25 años de edad y que no estaba, digamos, en una zona considerada de alto riesgo, pues estaba caminando en el centro de Uruapan y además hubo otra persona que resultó herida, ¿no? Esto es lo que nos explica Dalia y aquí quiero decir que voy a poner, bueno, aquí está la reacción del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que yo creo que ya debe tener, digamos, varias calcas de esto, ojalá que no las use, pero lamentablemente siempre dicen lo mismo, inició un operativo coordinado,
con las corporaciones de seguridad del Estado y federales a identificar a quienes resulten responsables. Lamentablemente nunca llegamos a saber quiénes son los responsables y no se llevan ante la justicia, pero justo lo que prometen es que se va a localizar a los responsables y se va a llevar ante la justicia. Dice que en Michoacán no cabe la impunidad y el que la hace la paga. Que se escuche fuerte y claro. Pues ojalá que el propio gobernador lo escuche fuerte y lo escuche claro, porque lo que hemos visto es que en Michoacán solamente hay espacio para la injusticia. Es decir, nunca se atrapa a los responsables de manera histórica en el Estado, nunca se atrapa a los responsables de los asesinatos, y no solamente me refiero a los de comunicadores, sino en general. Y bueno, me llamó mucho la atención. Listo. Gracias, presidente. Voy a detener un poquito esto. Esto fue lo último que grabó nuestro compañero Mauricio Cruz Solís. Gracias a toda la gente. De hecho, a ver, vamos a comentarlo, ¿no? Julio. Tú coméntalos. Ok. Bueno, antes que empezar, bueno, un saludo a Adrián. Adrián, no estamos arriba ni llorando, o sea, también estamos encabronados. ¿Va a estar como hacen los influencers? ¿Así? No, yo quiero solito. Es que nos encabrona. Gente, muy buenas noches. Descansen. Dios los bendiga. Lacra. Aquí vamos a estar muy al pendiente. Aquí vamos a recorrer las calles de Uruapan para ver bueno, cómo estamos hablando de un tema por ahí cualquier movimiento así, fantasma, lo que sea. En Uruapan, Michoacán. Dice el presidente municipal lanzó un live en su cuenta de Facebook, que es donde tiene miles y miles de seguidores allá en Uruapan, Carlos Manso. Él habla de que, pues sí, precisamente pasaron unos pocos minutos de que él se despedía del joven periodista, ahí en el centro de Uruapan, cuando escuchó 4 o 5 detonaciones que hizo pensar que lo estaban atacando a él y a su equipo, ¿no? Entonces ellos se resguardaron, eso es lo que platica él en su live, que ellos se resguardaron en no explica bien dónde, nada más dice que se resguardaron en un edificio del centro de Uruapan, porque pensando que eran hacia ellos estas agresiones con estos disparos. Nada más lo que alcanzaron a ver, comenta el alcalde, fue un vehículo, una camioneta, huyendo del lugar a gran velocidad, ¿no? Él dice que pues lamenta lo sucedido, que está con la familia, con sus seres queridos y amigos, y que bueno, buscará que se haga justicia con los 3 niveles de gobierno, así lo dice, pero también, pues claro, o sea, está llevando para que la fiscalía haga su chamba. Y es aquí donde decimos, híjole, o sea, realmente sí va a ser la chamba la fiscalía, porque tiene ahorita un montón de trabajo. Apenas hace unos días, como lo estaba comentando, una persona de seguridad fue asesinada, y era lo que hablaba el presidente del PRI estatal, Guillermo Valencia, sobre que Cotija les valía queso, ¿no? Refiriéndose a lo que se produce en Cotija. Y esto por también el asesinato de un expresidente de allá, de este municipio. Ahora le tocó Uruapan con este periodista, y mira lo que son las cosas. Me llama mucho la atención lo que dice el edil de allá, de Uruapan, porque dice... Es esta persona que está saludando, ¿no? Sí, lo que dice es, van a haber personas, escucha bien esto, va a haber personas, ¿y a qué te suena? Me vas a decir a qué te suena, a dónde lo has escuchado antes. Dice, va a haber personas que el asesinato de este joven periodista lo van a usar para golpearme políticamente. ¿Quién dijo eso? El presidente lo dijo en su live. El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Sí, así lo dijo. Que ya está, o sea, él que estaba maquinando que iba a haber personas que lo iban a usar para golpearlo políticamente, pero que no lo van a tumbar. Qué desafortunado llevar todo a la política innecesariamente. Es que yo lo que no entiendo, o sea, a ver,
y involucras otro tema en tu live porque, o sea, o vas a dedicarlo a la cuestión de que estás diciendo que se está investigando, que ya te pusiste de acuerdo con las autoridades correspondientes. No, sales a decir cada barbaridad de decirte y te vuelves ahora tú la víctima. Porque a mí me parece que está siendo la víctima, diría la señora de que se volvió meme, se está haciendo la víctima prácticamente este presidente municipal. ¿Sí? O sea, y todavía le acababa de hacer una entrevista al compañero. O sea, claro, pero lo más preocupante es que también dice el edil que pues él desde el 1 de septiembre recibió amenazas. Ah, pobrecito. O sea, que él sabe lo que es Sí, nomás que él es la autoridad. estar en contra de la delincuencia, porque sabe lo que son capaces, como las amenazas que él recibió desde el 1 de septiembre. Todos, dice, entre comillas, lo pongo así, todos estamos expuestos, hasta yo prácticamente, o sea, como alcalde, porque recibió amenazas. O sea, hay que recordar, Jairo, cómo a ver si nos puedes platicar un poquito este fenómeno de la sombreriza, que es lo que es este movimiento, digamos, popular de Uruapan que lleva al poder a este señor que no es de ningún partido, hasta donde entiendo, ¿no? Sí es de un partido. O sea, ¿sí es de un partido? Claro, o sea, llegó por la vía independiente porque Morena no le abrió ok. el paso, porque Morena quería que se reeligiera el alcalde que perdió, que es Nacho Campos. Ok. ¿Sí? O sea, el espacio ya estaba ocupado para Nacho Campos, no sé qué acuerdos habían llegado. Ok. A no tener el espacio y no conseguirlo también con el PT, pues él busca la vía libre, ¿no? Y tenía mucha fuerza, o sea, el alcalde de Uruapan tenía muchísima fuerza, por eso llega con un gran número, ahora sí, como diría nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, como nunca antes, ¿no? Como nunca antes había llevado esa votación en la ciudad de Uruapan, porque los que lo acompañaron, que eran diputado local y diputado federal, ganan, los tres ganan en línea. Y no son ni de Morena, ahí no aplica que son de Morena. Oye, o sea, no ¿y la sombreriza es una asociación política? Pero él venía de una militancia morenista. Ya, él ha sido diputado federal de Morena. ¿La sombreriza va a ser partido político o eso es lo que se prevé? Pues mira, aquí en Michoacán, el diputado que se encuentra por parte, que lo representa en el Congreso estatal, pues la verdad es que no se alcanza a ver para hacia dónde va, ¿no? O sea, puede estar a favor y como un velero, digámoslo así, o sea, no tiene una identificación propia, o sea, no tiene una marca propia. El hecho de que conozcamos un poquito la trayectoria de Carlos Manso también estuvo en el PRI. Carlos Manso fue militante del PRI. Pues posteriormente se va a Morena. Me suena a una figura política interesante como... creo que la escuela, ¿no? Tienes que ir en la escuela, o sea, es para poderte graduar, ¿no? Para poderte graduar tienes que pasar por el PRI, ¿no? Sí. Parece. Exacto. En las nuevas universidades de la transformación, tienes que ser primero, tienes que hacer tu escuela primaria. Todos alguna vez tuvimos que comprar para terminar la primaria, pues la lámina de Miguel Hidalgo, ¿no? También hay que haber estado en el PRI para ser político. Claro, y hablando un poco de lo que sucede en Uruapan, pues es lamentable. Para mí me parece muy lamentable que des una declaración de este tipo, justificando de que no es una ciudad que nada más tenga estos problemas de inseguridad, ¿no? Por supuesto, sí, súper lamentable. O sea, a mí me parece que eso me suena y lo escuchamos con una diputada también de Morena en el Congreso hoy por la mañana, que se le cuestionó sobre este asunto, que es la coordinadora de Morena, Fabiola Lanís. Le dicen, oye, pues ¿cómo ves lo que está pasando en la cuestión de la inseguridad que vive Michoacán, donde no hace mucho pues se asesina a una funcionaria de seguridad, a un expresidente en Cotija, y ahora a un periodista en Uruapan, ¿no? Por decir esto y más los que vas contando, no precisamente que no interesen o que no sean importantes, todos somos importantes, todos las personas que han perdido la vida en estos casos de muertes violentas, pero bueno, son casos que saltan a la luz pública, ¿no? Claro. Con mucho impacto. Y esto, pues te vas otra vez y como que es una línea que te indican que digas, bueno,
Di que está peor Guanajuato. Ajá. O sea, Porque es pero está peor opositor. Guanajuato, o sea, no Porque estamos es el como estado Guanajuato. opositor. Pero, a ver, dirían unos, bueno, ¿qué chingados pregunté? O sea, yo no estoy preguntando cuál está peor, cuál está peor, cuál está peor que nosotros. O sea, si nos comparamos o sea, no nos comparamos con el que está mejor, y eso es lo que está mal en estas comparativas, porque desde el Mira, año pasado nos hemos comparado con los que están peor. durante Claro, 80 nada más años de prianismo nunca te quejaste, dice Adrián. no, pues, no, o sea, me veo bien acabado, cabrón, pero no tengo más de 80 años, créeme. Y sí nos quejamos, digo, ahí pueden, lo que pasa es que no saben usar Google, pero si buscan, ahí pueden ver cómo sí nos quejábamos. No, o sea, La flechiza sigue ardida y llorando. Quién sabe a quién se refiera. Pero bueno, seguimos. Interesante lo que planteas. La verdad es que la historia política de Uruapan en los últimos tiempos, pues está muy vinculada también con la producción aguacatera. Estas notas donde dicen que el Super Bowl va a estar lleno de no, guacamole, sigue, Julio. Es que en esta zona la producción de aguacate es sumamente muy importante. mucho. Peribán, Es etcétera, la o sea, capital aguacatera. sí lo podríamos llamar así, o sea, hay otros municipios también con gran importancia, Tancítaro, ¿no? Sí, Tancítaro, Uruapan, Peribán, etcétera, o sea, sí, sí, hay una sí, sí. zona donde se concentra la producción de aguacate, que es el oro verde, ¿no? El famoso Sí, oro sí, verde, sí, sí. que vaya cantidad de litros de agua que se ocupan para producir un aguacate, ¿eh? Claro. Eso hay que presentarlo después con un especialista en la cuestión del agua, en el manejo del agua, Sí, porque de veras me asombra la cantidad de agua que ocupa un árbol de aguacate para producirlo. Pero bueno, claro. es otro tema. Recordemos que este periodista que fue asesinado, este joven periodista, se encontraba haciendo una transmisión. O Aquí lo sea, estamos viendo, aquí estamos viendo sus sí, escenas. estaba una transmisión para una sección, para una parte que ellos tenían que se llamaba la jiribilla, ¿no? Como un estilo de hacer una plática de la política, una crítica de la política que estaban viviendo ellos en Uruapan. Ujú. O sea, si te pones a ver estos programas que ellos tenían con otros periodistas de allá de la región o que hacían invitados como tenemos contigo, ¿no? Que no precisamente están en el mismo lugar, pero que gracias a la tecnología podemos estar conversando de esta manera. Sí, Pues ellos tenían un programa y él tenía un programa de este tipo donde hacían parte de estas críticas, donde se hablaba pues temas sociales, donde la propia ciudadanía les hacía llegar mensajes, un poco de denuncias, y ellos lo comentaban, ¿no? Aquí también, él estaba haciendo una cobertura muy importante para Uruapan, y yo creo que para todos nosotros, que es la cuestión del incendio del mercado Tariacuri. mm, Él en su video está explicando que habían sido 60 afectados aproximadamente los que tenían ahí los locatarios que tenían sus negocios en este mercado que fueron afectados por un incendio. Un incendio que el propio edil de Uruapan manifiesta que se investigue en este video que habla precisamente de la muerte del periodista, pero dice que se investigue porque es un incendio que para él pues tiene otros tintes, ¿no? Es que parece que todo es para afectarlo, ¿no? Todas estas cosas que pasan sí, son para afectarlo los políticos a su hacen eso, gobierno. todo son víctimas. Sí, es todo para afectarlo a su gobierno, pero también, no, o sea, claramente en Uruapan también con el gobierno pasado del presidente anterior, que era de Morena, Nacho. Nacho Campos, tú recordarás que fue también noticia un incendio de unos lotes de autos. Ujú. Sí, Sí, ¿te acuerdas, no? sí, 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 Fue, sí. fue noticia también de que algunos autos fueron quemados prácticamente su totalidad Sí, de estos lotes. eran unos lotes de venta de autos seminuevos, ¿no? Ajá, exacto. Que no pagaron
Impuestos. Estos, pues no son Impuestos, pero no al gobierno municipal, sino al gobierno de facto. Derecho de piso. Ajá. Y no pagaron y llegaron y les quemaron todos los vehículos y todo se fue al diablo, ¿no? Claro. Oye, Julio, pues ahí estamos pasando un Michoacán donde pues todo está bien, donde se busca salir del top 10 de los estados con más índice de muertes violentas y te aparece en esto, ¿no? O sea, una semana tras otra, pues ve este hecho tan lamentable y que realmente me deja pensando varias cosas porque veo la reacción que tiene un gobierno estatal. Todo se resume a este pequeño tuit que comentaste y a un breve comunicado informativo del secretario que está ahorita al frente porque el gobernador pues está ausente, está en Europa. Decir, pues hay que coordinarnos, ¿no? Invitamos al gobierno de Uruapan a que se coordine. O sea, entonces, están reconociendo que no están coordinados. O sea, ¿qué se está haciendo? Y son bueno. O sea, y ves también a un alcalde que se ha generado todo este encanto con la ciudadanía porque salía a patrullar, andar deteniendo vehículos robados con grandes operativos. En sus redes sociales se enfrentaba con policías estatales porque según andaban extorsionando a los ciudadanos. Todo eso se le acabó en una noche. Todo eso terminó en esta noche de ayer. ¿Por qué? Porque él mismo dice, nos resguardamos. Entonces, ¿por qué no salieron a perseguir esa camioneta? ¿Por qué no movió todo ese operativo con sus cámaras, con su gente que tenía ahí? Vamos a seguirlo. Claro, pues sí, no, y es que es la autoridad, pero justamente no tenemos autoridad. Entonces, esos operativos son una farsa, ¿no? Sí, son esos operativos es nada más como un montaje, entonces. Es para ver lo que está en acción. Aquí también el alcalde de Morelia lo hacía. Salía con sus secretarios de seguridad y salían como 10 patrullas siguiéndolos, o sea, las patrullas rentadas, y salían a pasear como Batman y Robin, ¿no? A combatir la delincuencia. ¿Cuántos detuvieron? ¿Quién sabe? ¿No? Por eso se jacta, por ejemplo, un Memo Valencia, un René Valencia, de que ellos detienen más angelitos, ¿no? Que ellos solucionan más a los ciudadanos con una cuestión social que le llaman revolución social, que bueno, eso es otro tema. Sí. Pero así estamos en nuestro estado de Michoacán, muy bien, donde en pleno centro de una ciudad que a pocos pasos estaba un alcalde con sus guaruras, con lo que tú quieras, con su seguridad, es asesinado un periodista. Y no dudes que sea debido a este live que estamos viendo, a un fragmento de esta comunicación, que los malhechores lo pudieron localizar. En pleno centro, Julio. En pleno centro, sí. En pleno centro de Uruapan. Que bien, así como actuaron, bien pudieron ir con el alcalde que tiene amenazas, ¿no? ¿O lo confundirían con el alcalde? Mi pregunta. Bueno, ya no quiero pensar más cosas, Julio, y pues gracias. No sé si tienes algo más que compartir. No, le agradecemos mucho a nuestros amigos que nos hayan acompañado a través de Hay Dato Encerrado y a través de Monitor Expreso. Entonces, sin máscaras, ¿verdad, Jairo? Fuera máscaras, mira. Fuera máscaras. Pues les agradecemos mucho. Que estén muy bien. Aquí Hay Dato Encerrado. Y al grano. Gracias. Gracias. ¿Qué crees? No puede. No logro quitar esto, pero bueno, le agradecemos mucho a todos. Gracias.